Y ya hemos hablado bastante, pero vamos a seguir hablando un poco de actualidad aquí en la República Argentina velozmente, porque se nos ha volado ya un tercio del programa. Ayer hubo mucha actividad en el Congreso de la Nación. Finalmente se dictaminó el presupuesto 2026. El gobierno no quería que haya dictamen, pero sí la oposición tenía el número suficiente como para avanzar en la reunión de comisión de presupuesto de ayer y las firmas necesarias para tener sus propios dictámenes, o sea, sus propios proyectos de presupuesto. El gobierno iba a presentar el suyo para intentar imponerlo y quedar en primer lugar de discusión cuando esto llegue al recinto. Y fue lo que efectivamente sucedió ayer. El oficialismo no sabía si iba a contar con el número para conseguirlo, pero finalmente lo hizo. Quedó empatada la discusión, 20 votos a favor del dictamen de La Libertad Avanza, 20 votos a favor del primer dictamen opositor, que es el de Unión por la Patria, y ante un empate quien define es el presidente de la comisión, en este caso Bertie Venegas Lynch. Así que vamos a repasar el momento en que La Libertad Avanza estaba contenta porque quedó primera con el proyecto de presupuesto. Bueno, informo a esta comisión que hay dictamen, hay uno de mayoría por La Libertad Avanza y 3 de minoría, uno de UP, uno que convoca Democracia para Siempre, Encuentro Federal y el MID, y uno de la izquierda. La mayoría 21, Unión por la Patria 20, Democracia para Siempre, Encuentro Federal y MID 6, y uno del diputado Castillo por la izquierda. Y ese fue el momento en que se confirmaba que La Libertad Avanza se alza con el primer dictamen. Esto quiere decir que cuando llegue al recinto la discusión por el presupuesto, lo primero que se va a discutir es el proyecto de La Libertad Avanza. Tiene 21 votos porque en realidad es 20-20, La Libertad Avanza 20, Unión por la Patria 20, pero en caso de empate, como decía recién, el voto del presidente vale doble. Entonces el de Bertie vale por 2 y por eso queda en 21. Contó con el apoyo de La Libertad Avanza del PRO, de la UCR, de los radicales con peluca y diputados que responden a gobernadores como el misionero Carlos Fernández, que hoy forma parte del bloque Innovación Federal, la salteña Pamela Caletti, que también forma parte de Innovación Federal, y Nancy Picón Martínez, sanjuanina de Producción y Trabajo. Después le siguió el de Unión por la Patria, que esto también es importante. Todos los miembros de Unión por la Patria votaron el dictamen de Unión por la Patria, porque obviamente siempre se especula con posibles divisiones, con posibles órdenes de gobernadores aliados a la Casa Rosada para que se ausente alguno de sus diputados. Bueno, Unión por la Patria logró mantener la unidad, en este caso con su dictamen. Después todo lo que es la oposición más intermedia, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, el MID, que tuvimos acá temprano, ese adelanto que nos dio Eduardo Falcone, decidieron avanzar con su propio dictamen, y la izquierda. Los dictámenes de Unión por la Patria y de Encuentro Federal lo que estipulan, que no estipula el de La Libertad Avanza, es presupuesto para las leyes que fueron insistidas en el Congreso y que Javier Milei promulgó pero sin darles presupuesto. Ahora tenemos lo de la emergencia pediátrica con el caso emblemático del Garrahan, tema discapacidad, tema universidades, pero además el de Unión por la Patria también introducía o sigue con la intención de abordar el tema de los aumentos jubilatorios, ¿sí? Que es el único proyecto en el que no se pudo insistir frente al veto de Javier Milei. Pero bueno, va a ser bastante complicado avanzar con esa discusión. Ahora, la gran incógnita es cuándo va a ser la sesión en la Cámara de Diputados, porque ya una vez que vos tenés dictamen, eso está listo para ser tratado en la Cámara de Diputados. Entonces, la idea es saber si aguantan hasta la nueva conformación del Congreso o si insisten en debatirlo antes. Sí, hoy... ¿Qué diferencia hay? Además de la cantidad de... Esa. De la única. Esa, que el gobierno hoy, como están las cosas, tal vez, probablemente no tenga los votos para avanzar con el presupuesto. Tal vez tampoco la oposición, con uno propio, digamos, de rechazar el del gobierno y avanzar con el de Unión por la Patria. Pero a partir del 10 de diciembre el gobierno espera tener los números para así ahí poder aprobar su presupuesto. Entonces, parece que en el gobierno estaban un poco confiados de que no iba a haber una sesión en noviembre y que ellos iban a poder triunfar y tener la sesión después del 10 de diciembre. Pero bueno, también ayer se charló
charlaba en el Destape la posibilidad de que diputados vote con esta composición y el Senado con la próxima. Bueno, veremos cómo se manejan los tiempos. La oposición, obviamente, va a querer sesionar, sobre todo la oposición más dura, antes del recambio de las cámaras. De hecho, ayer Eduardo Falcone nos planteaba eso, ¿no? La posibilidad de discutir ahora, porque la intención cuando se hicieron los emplazamientos era tener la media sanción a mitad de noviembre, para poder pasarle esto rápidamente al Senado de la Nación. En el gobierno piensan que no va a pasar, o sea que ellos van a poder postergar el debate a después del 10 si de quisieran diciembre. insistir, es pregunta esto, si quisieran insistir con una sesión antes del 10, y no se llama formalmente a sesión, la oposición ampliada, incluso digamos con algunos del MID, etcétera, pueden digamos pedir una digamos bajar y votar. No la veo. Arranque una sesión como en algún momento se hizo en el Senado. Sí, calculo que sí, no la veo. No la ves. La verdad, no la veo. Me parece que se va a pedir una sesión si es que eventualmente se considera que pueden estar los números y qué sé yo, pero que el gobierno en cabeza de Martín Menem están negociando para que eso no pase, ¿no? Que no estén los votos, hablando con los gobernadores y demás. Así que, pero bueno, es toda una novedad que Javier Milei esté teniendo un dictamen de presupuesto. Del otro lado del pasillo, en el Senado de la Nación, también hubo actividad porque ayer se reunió la Comisión de Asuntos Constitucionales. ¿Para qué? Para discutir el tema de la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia. Acuérdense ustedes que Javier Milei está gobernando con dos herramientas, los decretos y los vetos. Bueno, la oposición sí quiere limitar el alcance de los vetos. Es una ley que ya tenía la media sanción del Senado, que pasó a diputados, que diputados la aprobó, pero con una modificación. No aprobó en diputados que se establezca un plazo máximo de 90 días para discutir un decreto, que es lo que plantea esta ley, ¿sí? Que el Congreso de la Nación tiene que discutir los decretos en un plazo de 90 días. Si no se discute en 90 días, el decreto se cae. Que basta con que solo una Cámara rechace el decreto para que ese decreto se caiga. Que el decreto tiene que versar sobre un solo tema para que no vuelva a ocurrir lo que pasó con el decreto 70. Bueno, todas esas cosas se habían aprobado salvo ese plazo de 90 días, ¿sí? Que en la Cámara de Diputados, en la votación en particular, no consiguió los votos. Entonces, por eso, el proyecto vuelve al Senado, que tiene que o insistir con la redacción original, o sea, mantener ese plazo de 90 días, o aceptar la modificación que hace la Cámara de Diputados. Bueno, se espera que, por lo menos ayer, lo que se firmó en los dictámenes, en el dictamen, se espera que ese plazo de 90 días se sostenga, ¿sí? Pero ¿qué es lo que necesita ahora en la oposición toda cuando se discuta esto en el recinto? Pues ya está listo de ser discutido en el recinto. 2/3 de los presentes para insistir con la redacción original. O sea, 2/3 de los senadores que ese día, cuando se convoque a la sesión, estén en el recinto, tienen que decir: yo quiero insistir con la redacción original. En ese sentido, me pareció también un gesto importante que habló Eduardo Vicchi, que es el jefe de la bancada radical, y se manifestó a favor del plazo de 90 días. ¿Quiere decir que todo el radicalismo irá detrás de su postura? No lo sé. No lo sé, pero no es un dato menor que la UCR, en este caso Vicchi, que es correntino, aliado de un dirigente cercano a Gustavo Valdés, gobernador de aquella provincia, haya planteado esa posición, sobre todo cuando el gobierno está intentando negociar tanto con los gobernadores. Así que veremos, porque tal vez ese sea el último gran golpe de la oposición con esta conformación parlamentaria al gobierno de Javier Milei. Un Milei que ya dijo: yo voy a vetar esta ley. Vicchi ayer también decía: para mí esto no se puede vetar, ¿no? Que el Poder Judicial, que la Corte nos esclarezcan un poco este tema, porque esto no se puede vetar, porque nos estamos regulando nosotros mismos con esta ley, el funcionamiento del Congreso Nacional, claro. Cómo nosotros tratamos los vetos presidenciales. Va a ser la próxima gran discusión jurídica reglamentaria que se venga. Sabemos que a Milei no le importa demasiado eso, pero bueno, ya sabemos que el presidente lo va a vetar, y ahí sí va a estar muy difícil, por no decir imposible, con esta conformación
o con la próxima, insistir. ¿Por qué? Porque en Senado vos por ahí sí tenés los números para insistir, para rechazar el veto de Javier Milei, pero en la Cámara de Diputados, por cómo salió la votación en su momento, estaban muy lejos de los 2/3. Entonces, incluso con esta conformación probablemente no se pueda insistir si el presidente veta la modificación de la ley que regula los decretos, pero puede ser como la última mala noticia que el Congreso le dé al presidente de la Nación. Lo veíamos un poquito, o algo de eso veíamos en Burradas. Ayer la Secretaría General de la Presidencia se reunió con diputados y senadores electos. En esa reunión, que fue en Casa Rosada, llamó la atención que no estuvo Javier Milei porque estaba previsto que estuviera el presidente de la Nación. En esa reunión, Karina ratificó a Gabriel Bornoroni como titular del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, que por supuesto es era una de las incógnitas, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que va Sebastián Pareja, la Cámara de Diputados, armador en la provincia de Buenos Aires, persona cercana a Karina Milei. En su momento, un Martín Menem muy cuestionado también. Ahora, con el triunfo electoral pareciera, nos decía ayer Falcone, y como que se aplacó un poco la discusión, tal vez ratificado como presidente de la Cámara, pero si no lo era, por ahí podía bajar a ser jefe de bloque, de La Libertad Avanza. Bueno, en principio sigue Gabriel Bornoroni. Hay que ver cuál va a ser el destino de Patricia Bullrich, pero nada, fue como una recepción, estuvo Eduardo Menem, el papá de Martín, hermano del expresidente, explicándoles un poquito de qué se trata el Congreso de la Nación. Bueno, los souvenirs que ustedes vieron en las burradas que se estaban llevando para que lean un poco de qué se trata el Congreso de la Nación y un poco cuáles son las reformas en las que quiere avanzar La Libertad Avanza. Después de esto, no puse la foto porque no estaba dentro de las imágenes institucionales, pero vi en la cuenta de Twitter, no me acuerdo quién ya, que estuvo Virginia Gallardo, Karen Reinhardt, Tronco y Karina con el perro Contor, sacándose una foto, todos muy contentos, y uno decía, ¿cómo no llenarse de esperanza con lo que se viene? Están re esperanzados. Y al mismo tiempo, me pregunto, siempre vemos al mismo perro, ¿no? Digo, que era algo que habíamos charlado en su momento. O sea, evidentemente no hay un problema mostrar al perro. Claro. El tema es que muestran al perro que sabemos que está vivo, ¿no? ¿Qué pasa con los otros? Yo creo que es uno de lo mismo que pasó con Balcarce, el perro de Macri. Preguntas. ¿Para qué? ¿Qué hay que hacerse? Balcarce. Claro, Macri tuvo un perro. Yo me acuerdo del Balcarce. Y no estaba. No sabemos dónde está. ¿Qué es de Balcarce? ¿Está corriendo en la pradera? Bueno, de esa reunión le veíamos también a Patricia Bullrich, que ayer ya se anotó un gol a su favor, pero era como algo que uno veía venir, ¿no? Carmen Álvarez Rivero, ella supo entrar al Congreso de la Nación por el PRO en la provincia de Córdoba. Antes de ayer se había afiliado a La Libertad Avanza y hoy Patricia le dijo, vení para acá, Carmen, vení Carmencita, sacate una foto conmigo porque yo voy a entrar el 10 de diciembre al Congreso de la Nación, pero vamos a empezar a mostrar éxitos desde ahora. Y ya Carmen Álvarez Rivero pasó oficialmente a las filas de La Libertad Avanza en el Senado de la Nación. De este modo, La Libertad Avanza, a partir del 10 de diciembre, va a pasar de 6 senadores que tiene actualmente a 20. Va a pasar de 6 senadores a 20. Tal vez sea el grupo que tiene que coordinar Patricia Bullrich, posible jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, que está mostrando este éxito. Pero yo no vi que, no sé, Martín Menem o Bornoroni se sacaran una foto con los 7 del PRO que abandonaron el PRO. Pero Patricia, sí. ¿Sí? Y Patricia está jugando evidentemente una guerra que nunca abandonó contra Mauricio Macri, porque le choreó 7 diputados en la Cámara Baja, ahora le chorea esta senadora, no tiene mucho para robarle al PRO en el Senado, es un bloque bastante chico, y probablemente el próximo objetivo sea robarle la ciudad de Buenos Aires, una conversación que ya existe con Javier Milei, que ya se dio, y que por eso ella también integra la mesa política de La Libertad Avanza. Dios. Sí, Gabriela. Si las cosas están mal, van a estar peor. No, porque imagínate que ya ahora nos parece un montón Jorge Macri pegándole a los que venden palta y robándole las trencitas a las chicas que van a hacer el maquillaje en el festival de Tini, no sé qué. Imagínate Patricia Bullrich, jefa de gobierno porteño.
No, Por no un quiero. instante, alguien que se lo imagine. Tremendo. Cosa que puede pasar. Puede pasar, salvo que Es después muy factible. de lo de Nueva York, Claro. Miriam Bregman, Mandami. jefa de gobierno. Alguien que venga, algún mandami. Agárrate, Miriam, que Mandame atrás. un mandami. Vamos. Mandame un mandami. Por favor, te lo pido. Bueno, hablando de Mauricio, volvió a aparecer Mauricio, que yo creo que evidentemente está jugando a ser el Ravi Shankar, ¿no? Como que ya empieza en la época de dar charlas motivacionales, palito, esto, aquello. Vamos a escuchar un pedacito de lo que piensa Macri, que va a ser el rol del PRO a partir de ahora y su vínculo con La Libertad Avanza. Y el PRO, apoyado como nunca en la historia de la política argentina, un partido que no era gobierno, apoyó a este gobierno para lograr no solo ganar una elección, sino tratar de gobernar en una situación de minoría muy difícil. Y lo va a seguir haciendo en base a las ideas. Pero en el PRO nosotros creemos, sobre todo en esta era de una política tan fragmentada, tan violenta, que ejercer liderazgos sin equipo, sin compartir los esquemas de decisión, se hace muy difícil porque, como también se decía, acá la presión por el cortoplacismo es infinita. Con lo cual nosotros, yo con el presidente, que tengo una muy linda relación humana, he tenido muchas coincidencias, pero a veces en algunas cosas, como ese tema de la obsesión por generar optimización de equipo para que las ideas se implementen en tiempo y forma, porque como todo, hay dinámica, ¿no? Y la dinámica es importante, ¿no? Que un éxito te lleve a otro éxito hasta que el cambio se hace irreversible. Venía bien, se le venía entendiendo muy bien. Frases cortas, Mauricio. Arranca bien y después se empieza a patinar. El problema, ¿sabes cuál es? Es que no abre la boca. Es que él abre para el costado la boca. Entonces, ¿Qué será? se le... Una cuestión de cábala, porque piensan que si abren mucho la boca pierden plata, no sé. Algo tiene que haber. Tengo mis teorías. Me las guardo. Macri en esta exposición tuvo bastantes frases que uno puede tranquilamente adjudicar o direccionar a Javier Milei de cuestionando las violencias que existen hoy en las redes sociales, la falta de equipo. Bueno, líderes medio locos, ¿no? Que él dice tienen el botón y podemos terminar en una tremenda guerra. O sea, no solamente hablaba de Javier Milei, sino de un montón de líderes que están medio tocados en todo el planeta. Hay que recordar que Trump es su amigo. Trump es su amigo, sí. Amigo real, no como Milei. No. Amigo de verdad. Amigo. Claro, amigo no imaginario de, como con él. Negocio juntos. Sí, pero me llama la atención este tema de equipos. Ayer lo entrevistó Jonathan Viale a Horacio Marín de YPF, que fue la persona que mencionó Macri en su tuit cuando dijo, este papanata de Adorni la verdad es que no tiene nada de experiencia, teniendo cuadros técnicos que saben y formados y que saben lo que hay que hacer, como Horacio Marín. ¿Por qué no lo ponemos a Horacio Marín en vez del papanata de Adorni? Y ayer Marín dijo, la verdad es que a mí me puso re incómodo la situación, porque yo a Macri lo vi una vez en un asado, ni siquiera hablamos de política, hablamos de fútbol, y esta situación me puso re incómodo. Entonces eso también me hace dudar un poco de qué, digamos, porque Macri dice, yo propongo perfiles, ¿no? Pero evidentemente en ese tuit había un nombre, una propuesta. Ahora, ¿lo tiró porque lo tiró? De hecho, Adorni salió cuando le preguntaron, no me acuerdo en qué momento, pero claramente fue después del tuit, por el tuit de Macri, y además de su situación particular, ¿no? De esta cosa de que le bajó el precio, dijo, también Marín se sintió incómodo porque su proyecto no es un proyecto que venga por este lado, sino que él quiere ser, su sueño era llegar a YPF y está ahí. Es como medio rara la jugada de Macri. Rara. Sí, ¿no? Porque uno pensaría como, bueno, acá yo ya hablé con la gente, como se mandó así por mandarse. De hecho, después la otra que le dijeron, que también es buena, parece que dijo que Adorni nunca dirigió nada y alguien le recordó Marcos Peña tampoco. Bueno, ¿no? sí. Y Marcos Peña fue jefe de gabinete. Sí. No, fue el alma y el espíritu. Claro, sí. El actor político más importante que tuvo al lado Macri, claramente. Sí. Ayer se reunió todo el bloque del PRO para desearle éxitos a Diego Santilli. Qué grupo humano, chicos. Qué lindo. Ay, son re buenos. Hicieron, el bloque del PRO hizo un asado
No. Como tipo en un Zoom, en un galpón, así como muy poco estético para el PRO. Viste que el PRO como que cuida, no era un salón como fiesta de 15. Era como un salón medio así peladungui, con una bandera amarilla colgada que decía PRO. Sí. Y era para desearle muchos éxitos a Diego Santilli, que además tampoco está renunciando. Claro. Y Diego Santilli, perdón, fue al azar. Claro. Porque viste que capaz que lo hacen en homenaje a y el chabón nunca Era un fue. invitado testimonial. Estuvo, claro, muy bien, Lumi. Estuvo Diego Santilli, pero además, posta, el tipo no está renunciando a la Cámara de Diputados. Ayer medio, o antes de ayer medio, que deslizó, creo que fue en TN, que hasta diciembre yo no te renuncio. Chicos, si tenían ganas de hacer un asado, está bien, hagan el asado. No tienen que poner esa excusa. Claro, es como, júntense. ¿Pero qué, vos decís que lo van a hacer renunciar al PRO? No. No, al partido no, yo creo que ellos van a seguir. No, digo que Santilli no renuncia a su banca. A su banca. ¿Por qué? Primero porque dicen, poner un suplente por un mes medio al PP, ¿no? Pero segundo, porque si él renuncia, nada, ¿qué va a pasar? ¿Qué lugar deja? ¿O se toma licencia? ¿Qué lugar queda ahí vacante? Si él está ahí, si él sigue estando, el PRO pone un suplente en las comisiones, por ejemplo, para Diego Santilli. Sí, igual pregunto mientras tanto, ¿no? Está bien. Ahora, en tanto no jure como ministro del Interior, no puede firmar nada. No puede ser formalmente ministro del Interior. No puede tener reuniones como ministro del Interior en la Casa Rosada, por ejemplo. No puede reunirse con los gobernadores. No digo porque hay como una cosa de, bueno, hacemos como que... Pero digo, si formalmente no es ministro, porque no puede ser al mismo tiempo diputado y funcionario a nadie le importa eso, Martín. No, pero es una cuestión de formalidad que hay que cumplir. La formalidad pasó de moda. El Congreso votó 2 leyes, insistió en esas leyes y sin embargo siguen sin aplicarlas. El impuesto a las ganancias nadie le importa. Se reinstauró, solo aprobado por una cámara. Sí. Cuando las leyes son 2 cámaras. Bueno, es un país muy raro. Es un país muy raro. Ayer salió también un estudio de la consultora Casa 3 que labura con el PRO. Y está bueno, me llama la atención el nivel de coincidencias. Me dieron las imágenes de Macri y de Javier Milei, ¿sí? Y es impresionante el solapamiento, cómo se parecen los dos, ¿no? Por ejemplo, 48% tiene imagen negativa de los dos. 30% tiene imagen positiva de los dos. Y un 22% tiene imagen positiva de uno, pero negativa del otro. O sea, se cruzan. Básicamente, la conclusión a la que llega Mora Josami, directora de la consultora Casa 3, es que hay muy poco espacio para poder diferenciarse entre ellos, ¿sí? Porque están bastante empatados. Y eso por ahí nos muestra un poco por qué también Macri hace lo que hace. Él decía en esa exposición que veíamos hace un rato que ellos van a acompañar las ideas. Y es el discurso que tiene desde que ganó Javier Milei, ¿no? Mi idea es esto de avanzar con el cambio, el antiperonismo, es nuestra última oportunidad, entonces nosotros vamos a acompañar. Y lo que se está diciendo por estas horas, y veía las exposiciones de Macri, una entrevista a Martín Yesa. María Eugenia Vidal lanzó newsletter, chicos. Si ustedes estaban preocupados por qué iba a ser María Eugenia Vidal a partir del 10 de diciembre, yo me suscribí. Por la duda. Sí, Sipi también. Uno nunca sabe qué puede salir de ahí. De vos, Carla, no lo dudo. Es que por trabajo me obligan. ¡Ay, qué aburrido! Y la mina lanzó un newsletter. Ya era aburrido cuando grababa videos de 5 minutos. Sí. O sea, ahora encima es un newsletter. Sí, y no es como que vos decís, Borges. No, pero bueno, los tres tienen más o menos el mismo concepto, que es el PRO tiene que tener independencia, identidad, y lo que dice ahora Vidal no es alternativa, sino ser alternancia. Cuando esto se agote, el PRO tiene que ser la alternancia, o sea, el que continúe con la misma lógica el proceso de cambio que ahora está llevando adelante Javier Milei. Pero bueno, entonces, lo que vamos a ver es, los tres dicen lo mismo, vamos a apoyar las reformas, pero vamos a mantener nuestra independencia. Tal vez por el resultado de esta encuesta uno entiende también por qué no se pueden despegar tanto y la dificultad que van a tener en la construcción de un proyecto político para más adelante. Y para cerrar, hoy tenemos un día clave en la República Argentina porque la CGT, chicos, en este momento está
reuniéndose para elegir sus nuevas autoridades. La definición de esta mañana, chicos, la definición política de esta mañana. Congreso en obras sanitarias, 9 de la mañana, empezó la convocatoria. Se espera la presencia de casi 2.200 congresales que están empadronados para votar. Representan a más de 200 sindicatos que están habilitados para participar de esta votación. Básicamente tiene 3 opciones la CGT: seguir con una modalidad de triunvirato para intentar garantizar la unidad, unificar la conducción en una sola figura o romperse, por supuesto. Por estas horas, después de muchas idas y vueltas, después de avanzar con, no, sí, vamos todos juntos o no, nos rompemos, bueno, parece que pica en punta la idea de sostener la estructura de un triunvirato. Se habla de el titular de empleados del vidrio, de Cristian Jerónimo, como parte de ese triunvirato, de Jorge Sola, del Sindicato del Seguro, promocionado por los gordos, también como parte de ese triunvirato. Está era el secretario de Comunicación, ¿no? De la CGT. Sí. Sola. O sea, Sola representaría más a los gordos. A los gordos. Y a los independientes. Cristian Jerónimo más por el lado de los independientes, si querés. Y en la tercera silla es como la gran incógnita. Hay 2 mujeres que suenan para ese lugar, pero en las últimas horas había quienes estaban planteando ya como un hecho la continuidad de Octavio Argüello, que actualmente es uno de los triunviros de la CGT, promocionado por Hugo Moyano. Y después las secretarías es donde, se va a intentar también contener a los otros sectores, ¿no? Como por ejemplo Esmata, a la UOM, al barrio Nuevismo, que por supuesto quieren tener lugares importantes en la conducción de la CGT y que no ingresarían dentro del triunvirato. La verdad es que lo que intentan priorizar es la unidad frente a la discusión que se va a venir por la reforma laboral, por la reforma previsional. Veremos cuál es el espíritu que tiene la CGT a partir de ahora, que había arrancado el primer semestre del gobierno de Javier Milei con muchísima conflictividad en las calles y después como que se fue aminorando bastante esa movilización de parte de la central obrera frente, a los avances de las políticas negativas, de las políticas de Javier Milei. Así que en este momento está sucediendo ese congreso importantísimo de renovación de las autoridades de la CGT, así que seguramente ya mañana tendremos toda la conclusión de ese debate. 10 de la mañana, 31 minutitos. Portate bien. De 9 a 12. En Re. Y cerramos con el tiempo, con el clima en la ciudad de Buenos Aires. Ahí tenemos para hoy, ahora hace 17 grados de temperatura. Para esta tarde una máxima de 19 grados, o sea que no levanta demasiado, pero soleado después de la lluvia de ayer. Se vino el sol y la noche también vamos a tener casi despejada con una temperatura de 16 grados. Vamos a avanzar hacia lo que va a pasar el resto de la semana. Mañana jueves 14 de mínima, 18 de máxima, con un poco más de nubes.